Amén. Nos va a ayudar en la comprensión también. Dice la palabra de Dios que Él nos capacita a través del Espíritu Santo para entender su palabra, pero también para hacer su voluntad de manera oportuna, de manera pertinente. Entonces, este curso se llama Teología Bíblica, pero vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Te damos gracias, Jesucristo, tú eres el Señor de tu iglesia y tú has determinado capacitar a tus hijos para la obra del ministerio y usar personas para esto. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú me uses conforme a tus planes, a tus propósitos en este tiempo, para bendición de mis hermanos. A través del Espíritu Santo, Señor, capacítanos a todos para comprender tu palabra, para comprender la gran historia tuya que está Amén. narrada a lo largo de los 66 libros de la Biblia y que podamos atesorarlas en nuestro corazón, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y que podamos también en la vida diaria, Señor, proclamar Amén. la gloria de Jesucristo y el poder tuyo. Amén. Señor, bendice nuestras vidas, permite que tengamos salud en este tiempo, Señor. Nosotros, nuestras familias, las familias de cada uno de los participantes, te rogamos tu sanidad, tu provisión, tu ayuda y también te rogamos por el proceso de comunicación entre nosotros para que sea efectivo. Te rogamos por la electricidad, por los medios que usamos para comunicarnos. Que tus ángeles poderosos nos ayuden, nos den Amén. las herramientas que requerimos, Señor, para que podamos ser edificados. Bendice, pues, a nuestros hermanos en este tiempo, que podamos cubrir los objetivos que se plantean para gloria tuya y para edificación de tu reino. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos como objetivo de este curso analizar el gran argumento de la Biblia. Y además de analizar el gran argumento de la Biblia, bueno, allí estamos haciendo una afirmación, ya de por sí en el objetivo. Es que la Biblia tiene un argumento, ¿no? Un argumento o un tema central. En este caso sabemos que el tema central es Cristo y su salvación. Pero este gran argumento tiene una narrativa que se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia, que es de carácter progresivo, de acuerdo al propio concepto de teología bíblica, que tiene que ver con esto, con la narración de los actos de Dios en la historia del pueblo de Israel y de la iglesia hasta los fines de los tiempos. Bien, vamos a tratar entonces de analizar este argumento, que es uno solo. Y vamos a tratar de ver la cosmovisión bíblica. Es como un gran foco que colocamos en cada pasaje que leemos para que toda la Biblia ilumine ese pasaje particular. Por eso decimos que tanto el argumento de la Biblia como la cosmovisión bíblica son contextos para entender el significado de los pasajes individuales. Y además de esto, la idea es que podamos comprender nuestro rol como parte de la gran historia que la misma Biblia narra. Es decir, que hay una continuidad histórica de Génesis capítulo 1 que termina en Apocalipsis, pero que a la vez podemos decir, afirmar que no termina, sino que nosotros, como parte de la herencia de Abraham, de la herencia de los profetas,
de la herencia del mismo Jesús como hijos de Dios, somos parte de esa gran narrativa histórica de la cual habla la Biblia. Y la idea es que podamos vernos dentro de esa gran historia y ver cuál es nuestro rol que debemos desempeñar. Y con esa identidad, con esa propiedad y con esos grandes propósitos, podamos vivir la vida cristiana y desarrollar ministerios eficaces y para la gloria de Dios. De eso se trata este curso. Vemos entonces que hay una gran historia que narra la Escritura. Pero esa historia tiene una forma, digamos, un formato o un molde en la cual está escrito, ¿no? Vamos a ir viendo en el proceso de este curso esa forma, ese modelo en el cual Dios va usando a cada autor bíblico para plasmar allí la historia o su historia. También vamos a trabajar el poder de la historia. Digamos que la Biblia por sí misma, al ser palabra de Dios, es poderosa, no necesita más nada. Dios habló y fue hecho, y Dios habla y es hecho. No necesita un medio, digamos, o algo o una herramienta para hacer lo que Él dice que se haga. Vamos a trabajar esto y vamos a hablar propiamente, por supuesto, de lo que es y lo que no es teología bíblica, para tener un concepto claro y ortodoxo, sano de lo que es la teología bíblica. Aparte de la gran historia, tenemos el contenido de esa gran historia, o de un drama que es la Biblia. Parece, en narrativa hablamos entonces de episodios y siempre hay un clímax, ¿verdad? Un clímax o un momento crucial que se desarrolla en la historia de toda narración y vamos a ver ese contenido de ese drama que es la Biblia. Y vamos a verlo en 5 actos que vamos a trabajar en una de las unidades siguientes, que son grandes actos de Dios, grandes actos salvíficos de Dios, que van a mostrarnos entonces cómo se desarrolla en esos grandes bloques ese drama o esa intervención de Dios en la historia humana que se narra en la Biblia. Por supuesto, tenemos que trabajar en una unidad a Cristo, que es el tema central de esta gran historia, a Cristo y su reino. Y por último, vamos a ver entonces, como es el objetivo, nuestro papel en ese gran drama que Dios está narrando. En este sentido, vamos a visualizar la imagen de Dios a lo largo de la Escritura, la imagen que nos ha sido dada en Cristo y que Jesús viene a retomar. Y la fe también a través de los siglos. Y por supuesto entonces nuestro papel entonces en el reino de Dios, nuestro papel en la historia de la salvación. Quisiera compartir con ustedes hoy 3 pasajes que ilustran el desarrollo de la gran historia de Dios. Quisiera que cada uno de ustedes pueda leer un pasaje. Uno está en Daniel, otro en Lucas y otro en Efesios. Para poner un telón de fondo, un contexto, Daniel recoge en el exilio babilónico una historia desde Abraham, desde Moisés, y hace una oración. Esta es una oración de Daniel suplicando a Dios que tenga misericordia de los exiliados en Babilonia. Entonces, alguien por favor que lea esta sección o esta porción de la oración de Daniel. Leo. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros
tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor, ni hemos procurado entender tu verdad. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Continúo. Hasta ahí, hermano. Es Daniel 9. impresionante, Daniel 9. Es impresionante cómo Daniel, siendo profeta, pero también autor de uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento. Además, sabemos que Daniel tiene unos dones particulares de comprender los tiempos. Dios le muestra a Daniel los tiempos, así como dice la primera carta de Pedro, que en la antigüedad los antiguos entendieron, discernieron los tiempos y las edades. Así Daniel se muestra, ¿no? Y ese autor de la Biblia, ese autor bíblico, agarra todo el Antiguo Testamento, lo que está detrás, lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas, lo que dice la Biblia conocida para él en ese momento. Y así hace la oración que hace. Y además explica que lo que le ocurre al pueblo ya está escrito, tal como está escrito. Esa es la certeza del autor bíblico. Y vemos ahí entonces un hilo conductor. Cada autor bíblico tiene una perspectiva completa de quién es Dios y de su palabra y del cumplimiento de su palabra en actos de justicia. Ahí habla de actos de justicia. Dice, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, que corresponde a tus actos de justicia. ¿A cuáles actos de justicia está aludiendo? Por supuesto, a la salida del pueblo de Egipto, al cruce del Mar Rojo. Eso es un gran acto de justicia, ¿cierto? Pero cualquiera que nosotros podamos entender sea un acto de justicia de Dios al pueblo. En la antigüedad, él evoca todos esos actos de justicia. Es interesante porque también Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, y después Lutero en el siglo XVI toma ese mismo acto de justicia de Dios y tenemos la justificación por fe, ¿cierto? Es un acto de justicia de Dios tremendo, la muerte de Cristo en la cruz y por gracia somos salvos. Es el gran acto de justicia de la Biblia. Pero lo interesante de esto es ver cómo cada autor bíblico tiene en mente la perspectiva completa de la Biblia, de lo que tiene hasta el momento. Y no solamente hasta el momento, sino que Daniel ve al futuro, ¿cierto? Daniel ve al futuro, Dios les muestra cosas futuras. Y lo que queremos justamente con teología bíblica es que Dios nos ayude, nos capacite para, así como Daniel, tener una comprensión de los grandes actos de justicia de Dios y de cómo interpretarlos en nuestro tiempo. ¿Alguien, por favor, que lea el Lucas, la porción que está en el medio? Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Jesús, como dice Juan capítulo 1, que por cierto, Juan capítulo 1 comienza exactamente como comienza Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan, intencionalmente, como un autor bíblico que conoce el bagaje de las escrituras, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y justamente los evangelios hablan de ese verbo encarnado, pero en alusión a Génesis, a Moisés, a la ley, a los profetas, a los salmos, como Lucas lo dice aquí. No, Jesús no se narra por los evangelistas en el vacío.
¿no? Si no se narra, por ejemplo, como Mateo, aludiendo cada vez citas del Antiguo Testamento, sabiendo que en Cristo se cumple cada detalle, como dice acá Jesús en el camino de Maús, en la resurrección, cuando se presenta a sus discípulos, que están desconsolados, sin esperanza, sin rumbo. Así se muestra Jesús resucitado para decirle que tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Y damos gracias a Dios por Cristo, ¿verdad? Que es la revelación plena, completa de Dios, y que nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos más nada, sino ver a Jesús como ese gran intérprete de las Escrituras y que nos muestra no solamente con lo que dijo, sino con su vida, con su ejemplo, así como debemos mostrar nosotros con nuestra vida y con nuestro ejemplo siendo sus seguidores, a Dios mismo. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay diferencia. Esa es la meta y esa es la imagen de Dios en Cristo que recuperó para nosotros. Entonces, vamos a ver, por cierto, entonces en esta materia, lo que quiere decir Lucas en este versículo 44 del versículo 24. Cómo es que en Cristo se cumple toda la ley de Moisés, todos los profetas y todos los salmos, que alude a todo el Antiguo Testamento. Y alguien más que pueda leer este último texto de Efesios. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2, 12 y 13. Amén. Amén. Gracias, hermana. Es interesante cómo Pablo, otro autor, ¿verdad?, de la Escritura, tiene una perspectiva completa. Recordemos quién era Pablo, ¿verdad? Había sido formado a los pies de Gamaliel, entendía bien las escrituras del Antiguo Testamento, entendía bien acerca de la revelación que dice Efesios capítulo 1, 2 y 3, que Dios le había mostrado el misterio de la iglesia, cómo se ordena la casa, dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es decir, la administración de la iglesia que va a mostrar la gloria de Cristo aún a las autoridades espirituales de maldad. A todo el universo entero, la iglesia va a mostrar la gloria de Cristo. Se va a mostrar a través de la iglesia. Y bueno, aquí él habla de la ciudadanía de Israel, ¿no? Alude a Israel, así como en Romanos, por ejemplo, alude a la mata de olivo, ¿cierto? En Romanos capítulo 9, en donde nosotros somos injertados. Es la misma idea, pero aquí habla de una ciudadanía, de un asunto, vamos a decir, político, ¿verdad? Pero también en la geografía del reino de Dios, en ese estatus, en ese lugar, en ese locus. Allí Dios nos ubicó y nos hizo que estábamos lejanos, nos hizo cercanos a la ciudadanía, pero también a los pactos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Nos hizo cercanos a los pactos. Amén. Y a las promesas también. Es decir, aquí igual Pablo evoca toda esa riqueza del Antiguo Testamento, completa. Es fascinante esto. Vamos a ver en el curso el uso de la simbología por parte de los autores bíblicos para mostrar esos grandes actos de Dios y cómo en cada texto que podamos ver la riqueza, ¿verdad? Como decía al principio, cómo cada texto particular es iluminado con un gran foco que es la cosmovisión bíblica y el gran drama donde Dios actúa en grandes actos de salvación en la historia. Y estábamos sin Dios en el mundo, pero ahora Dios nos ha acercado. Y este es un tema tremendo, ¿verdad? Otro tema tremendo
que es la misma presencia de Dios, nos ha acercado a Dios y el velo se rasgó por la mitad. Entonces alude a todo ese bagaje del Antiguo Testamento de acercarse a Dios, porque nadie se podía acercar a Dios y ahora todo el mundo se puede acercar a Dios, aún los no judíos. Por eso es que el Evangelio es una locura, ¿verdad? Porque nadie vio a Dios jamás y ha vivido, decían los antiguos. Pero ahora hasta los gentiles, que según ellos no éramos otra categoría de seres humanos, pues. Ahora también nosotros tenemos no solamente derecho a ver, sino a disfrutar de la misma presencia de Dios donde estemos, porque nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo y el templo de Dios. Entonces, todo eso, vemos entonces ahora la iglesia cumpliendo un rol en ese gran drama de Dios, pero que tiene una estructura completa en la Biblia. Y al final, individualmente decimos que participamos en ese gran drama. Eso lo vamos a ver al final del curso. Leo nuestro rol en el gran drama, citando Hebreos 11:39. Pudiéramos citar otros pasajes, ¿verdad? Pero citando este, decimos, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, refiriéndose a la lista de los héroes de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esta es una maravilla, una joya que está aquí en este versículo. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Ahí es donde nos meten a nosotros. Qué bonito. En esta gran historia de las promesas, de las bendiciones, de los actos salvíficos de Dios, ahí nos incluye. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. A nosotros también. Entonces, gracias a Dios por esto, ¿verdad? La historia del Antiguo Testamento, entonces, dice Hebreos, no podría continuar sin nosotros. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Que enseña ese texto. Que es importante que nosotros sí desempeñemos el rol que debemos desempeñar para que se cumpla lo que dice Daniel respecto a los últimos tiempos, para que se cumpla lo que dice Apocalipsis y todos los autores bíblicos. Antes de que venga el Señor, nosotros tenemos que hacer algunas cosas y vivir y entender algunas cosas. Y entonces la obra de Dios en nuestra época es parte esencial de la historia que Él inició hace mucho tiempo. Entonces tratar de vernos dentro de ese gran plan de Dios. Y oramos a Dios, ¿verdad? Para que Él nos ayude en este propósito de este curso. Amén. Que podamos aprovechar bien este tiempo para que su palabra se encarne en nuestra vida. Y poder ser más eficaces en cuanto a la lectura de cada texto bíblico y su interpretación y aplicación. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna aporte respecto a lo que hemos hablado hasta ahora? Bueno, a mí me parece muy interesante lo que, eso pues de que no se ha terminado de escribir la historia, porque eso da también sentido de pertenencia, bueno, y de reflexionar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, porque la verdad que ejemplo tenemos en la Biblia, muy buenos ejemplos, ¿verdad? De personas, no vamos a hablar de hombres o mujeres, porque hay de ambos, pero gente que con todo su corazón amó al Señor y eligió así, pero con todo su empeño hacer lo que era agradable delante de Dios. Y nunca vemos que a estos personajes les fue fácil. Le fue fácil. Más bien cobramos ánimo en medio de las cosas difíciles que nos pasan. Decir, oye, pero... Y entonces el Señor nos trae a la memoria de repente a Job o de repente al apóstol Pablo, entonces, algún personaje de esto, ¿verdad? Y sobre todo la actitud que asumían en medio de los
¿Por qué? De medio de la situación difícil. ¿Por qué? Porque tenían claras sus convicciones, sabían a quién les servía. Entonces es interesante que cada uno de nosotros escribimos parte de esa historia y no solamente eso, sino que aparte de eso tenemos que enseñar y capacitar a otros para que sigan escribiendo esa historia. Amén, amén. Gracias, hermana. Es muy importante lo que comenta. Y precisamente para esto nosotros vamos a utilizar un acuerdo de aprendizaje que ya tienen en la plataforma, ¿verdad? En este acuerdo ya déjenme buscarlo por aquí, a ver dónde está. La hermana Fanny y otros hermanos han estado tratando de entrar, pero no sé si han Creo podido. que Yexa también. Yexa ve, pero no sé, parece que tienen algunos problemitas. Bienvenidos los hermanos que han estado escuchando y estábamos en plena clase. Dios les bendiga, los hermanos que están presentes en medio nuestro el día de hoy. Bien, tenemos el acuerdo de aprendizaje. Vamos a ver qué es teología bíblica y para distinguir la relación con otras disciplinas y, como les comentaba, las formas de la historia. Para esta primera semana hay dos lecturas, son lecturas breves. Estoy considerando esta semana que tuve algunos problemas personales. Bueno, les agradezco si estuvieron orando por papá, por cierto. Ya le dieron de alta y está en casa, gracias a Dios. Pero la idea es que podamos ver, digamos, el concepto como tal y la forma de la historia, de la teología bíblica. Tenemos una bibliografía que también está en la plataforma. Hay varios libros que están disponibles. Algunos vamos a usar directamente en las asignaciones, pero otros pueden usarlo de referencia también. Van a tenerlos a disposición de ustedes. Las ponderaciones, como siempre, y si es individual o no, va a comentarlo allí el acuerdo. Luego vamos a hablar del acto de revelación y palabra de revelación. Hay unas lecturas también breves, como ven ustedes estas 2 semanas, en consideración a lo que les estoy comentando, son bastante breves, los vamos a poder consumir rápido para poder avanzar. Pero traté de conseguir lecturas bien profundas, aunque son breves, para poder sintetizar mucha información en poco tiempo. En la tercera semana vamos a ver el poder de la historia. Como ya ustedes han visto en otros cursos, vamos a usar informes, foros. Aquí en la semana 3 vamos a comenzar con un estudio bíblico. Vamos a usar algunos estudios bíblicos en algunas semanas para afianzar el aprendizaje. En la semana 4 vamos a ver el contenido de la historia, el drama en 5 actos. En la semana 5 vamos a ver la iglesia en la gran historia. En la semana 6 vamos a trabajar con toda la simbología bíblica como herramienta de la teología bíblica para la interpretación y el análisis. La semana 7 vamos a trabajar la imagen de Dios y la fe a través de los siglos. Y en la semana 8, nuestro papel en el gran drama. Y vamos a tener una exposición final y un foro para conversar entre todos y tener unas conclusiones al respecto de la temática que vamos a estar trabajando.
Bueno, a grosso modo ese es el acuerdo de aprendizaje. Está bastante sencillo. Me ha interesado al hacer la materia, la profundidad en las cosas. Quizá no tanto la extensión, pero sí va a haber semanas que vamos a tener que leer mucho. Además de esto, hay unas lecturas que hay que hacer que tienen que ver con pasajes bíblicos. Digamos, para tener un contexto de los grandes actos de Dios en la historia y los propósitos de Dios, se están dando estas 2 semanas. Y por supuesto, usted las puede ir leyendo en el transcurso del curso, pero la idea es que podamos tener una visión amplia del Antiguo Testamento. No vamos a leer todo el Antiguo Testamento, pero hemos seleccionado algunas porciones para que podamos tener, digamos, un esquema general del Antiguo Testamento. Eso podemos ir haciéndolo y es parte de las actividades de la semana. Y hablando Pastor de José, dígame. el pastor José López y la esposa escriben diciendo que ellos están escuchando, pero que no pueden participar. Ah, bueno, gracias, hermana. Que Dios les bendiga entonces, hermanos. Que Dios les bendiga donde están, que Dios bendiga a sus familias y bueno, ya sabemos que están al tanto de todo lo que estamos trabajando acá. Qué bendición. Y van a conseguir entonces en la plataforma Moodle también las actividades de la semana. Las actividades de la semana tienen que ver con la lectura de estos pasajes y la elaboración de un informe máximo o entre 1500 y 2000 palabras, un informe de lectura de esas 2 lecturas iniciales que aparecen allí en el programa o en la actividad como tal. Entonces de eso se trata. La idea es que podamos vernos eventualmente vía Zoom cuando lo permita el Señor. Oremos por esto. Y bueno, hermano, estamos a la orden igual a través del teléfono, ¿verdad? Me pueden escribir al teléfono o a través del correo y nada, está terminando el tiempo de la clase, pero quiero agradecerles a todos por participar el día de hoy, que el Señor les bendiga y estamos en contacto entonces, mi hermano. Un placer estar con ustedes nuevamente. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Dios bendiga, pastor. Amén. Gracias, profesor. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo. Estar en clase con usted. Un placer, mi hermano. Dios les cuide. Amén, Pastor Ali. Amén.